al módulo 5 denominado Aspectos normativos de los recursos administrativos en las compras y contrataciones estatales. Son todos. Buenos días. Buenos días, Buenos Estela. días. Bueno, vamos a comenzar con este quinto módulo. Ya se me pasan rápido los días realmente, de tal forma que parece mentira, ya nos faltan pocos temas que tratar. Bueno, el día de hoy nos toca ver sobre los recursos que pueden acceder los proveedores, ¿verdad? Frente a las distintas actuaciones que haga la administración pública o las entidades contratantes. Como sabemos perfectamente, sobre todo en estos días, en donde ha habido muchos reclamos, muchas denuncias sobre actos de corrupción, sobre todo, aquí vamos a poder visualizar estas situaciones que se están produciendo pues, dentro del país. Yo tengo bastante suerte en el sentido de que casi siempre la casuística va acorde con los temas que me toca exponer y bueno, eso me enriquece mucho más mi clase. Entonces, eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sí? Como saben, tenemos varias horas de clase, es decir, este sábado, el próximo sábado, ¿sí? Y he puesto por eso el material parcialmente porque he hecho la división correspondiente para sorprenderlos en la próxima clase con el material que continúa después de esta clase. Y también el taller, el trabajo final, todavía no lo subo porque también quiero que primero conozcamos y no se pongan ansiosos para desarrollar pues el trabajo. Entonces, muy bien, ¿qué más o menos es lo que vamos a tratar en este módulo? Pues todo aquello que tiene que ver con las actuaciones de la administración pública, ¿sí? Y por eso es que básicamente voy a dar una introducción, y es más, el día de hoy va a ser básicamente la introducción de lo que es un poco el derecho administrativo o el derecho público, o cómo se maneja las actuaciones, o cómo debo de yo saber identificar, como yo siempre les digo a mis servidores públicos, ¿no? Yo tengo que saber quién soy yo, qué hago y cómo debo de actuar, porque la ley me establece eso. Tenemos un código orgánico administrativo, antes era JAFE, que pertenecía pues al menos al régimen del gobierno central, su aplicación. Luego el COTAC también instruyó algunas de estas actuaciones, sin embargo, pues se compilaron en el que hoy es el Código Orgánico Administrativo. Y entonces vamos a dar un repaso sobre qué disposiciones hay ahí, qué actuaciones son las que deben de tener en cuenta los servidores públicos y los proveedores, ¿no? Porque los proveedores, los oferentes, tienen que saber qué actuaciones se pueden impugnar dentro de la fase precontractual y también qué otras opciones tengo en las otras fases de la contratación pública. ¿Sí? Entonces, ese es el camino un poco trazado aquí. Entonces vamos a ver qué son qué comprende el derecho público, cuáles son los procesos administrativos en los cuales participa pues la administración pública, que los administra él, ¿no? Y los reclamos que se pueden hacer, recursos que hay, las denuncias que se pueden hacer ante la vía administrativa, y también vamos a hablar y complementar el tema de lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos en relación precisamente a los problemas que puedan surgir de las actuaciones también contractuales. Lo que significa caducidad y prescripción, que son dos conceptos importantes también para los efectos de las actuaciones de la administración pública, es decir, todo tiene un límite, ¿verdad? Nada es eterno, nada es perpetuo, ¿sí? Entonces,
esta caducidad es ese tiempo que nos da la norma, ¿verdad? Igual que la prescripción, para poner fin, ¿sí?, a las acciones o pone fin, pues, a estas actuaciones de la administración pública. Y obviamente produce sus efectos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver y finalmente tocar el tema del procedimiento de expropiación, que también pues tiene un aspecto de impugnación, y qué es lo que pasa en ese procedimiento especialmente. Entonces esos son un poco los temas que vamos a tratar en este módulo 5. Bien, ya usted conoce la metodología de calificación, siempre vamos a dar pues 2 puntos por taller en clase, el foro que tenemos de discusión que está ya planteado, ¿verdad? El trabajo final, que siempre será la mayor nota, y obviamente sobre 10 puntos. Pues, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Pues, simple y llanamente conocer los aspectos de los procedimientos administrativos en materia de contratos públicos. ¿Sí? Porque es una materia especial y, por tanto, su especialidad, pues, debe de ser conocida puntualmente. Es decir, para que usted el día de mañana pueda reaccionar, no solamente los jurídicos, estamos hablando de todos los servidores públicos, ¿no? El que administra me refiero a la gerencia, al ministro, al secretario que dirige la entidad, ¿verdad? Y a quienes obviamente ustedes precisamente cuando se están formando aquí es para que puedan orientar en esa administración, ¿no? Asesorarlos de tal manera que ustedes pues tienen que conocer todas las figuras jurídicas que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública o otras normas, como siempre les vengo diciendo, esta normativa no actúa sola, no es un tema aislado, no es un tema propio, independiente e indiferente de las demás normas conexas que puedan existir. Ya ustedes lo están viendo a través de todos los talleres que están realizando, ustedes se están dando cuenta de que necesitamos el apoyo de más de una normativa. Entonces, eso es lo que queremos conocer, ¿sí? En este módulo. Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio. Lo primero que yo tengo que saber es quién soy, ¿sí? Es decir, qué entidad soy y a quién pertenezco y cómo, digamos, se encuentra establecida dentro de nuestra Constitución, ¿sí? Dentro de nuestra Constitución, el Estado, ¿verdad? Entonces, estaremos frente a la estructura del Estado cuando en primera línea, ¿sí?, tenemos a estos poderes del Estado, ¿sí? Es lo que, digamos, nos dice la Constitución. Bueno, tenemos 5 poderes, ¿sí?, que pertenecen pues al Poder Ejecutivo o Gobierno Central, ¿verdad?, al Poder Legislativo, que es la Asamblea Nacional y que es pues quien nos da los parámetros jurídicos o legales, ¿verdad?, al momento en que es el organismo que aprueba las normas, ¿sí?, las normas de orden público y de orden también para los ciudadanos, ¿verdad?, el ejercicio de sus derechos, como lo establece pues la Constitución. Y entonces a eso se dedica, digamos, este poder legislativo. El poder judicial, que no es otra cosa que poder acceder a un órgano de control de legalidad, ¿sí?, precisamente en el cumplimiento de todo lo que el poder legislativo ha establecido como orden y obviamente que el poder ejecutivo en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? El poder electoral, que sabemos perfectamente que este poder, pues, digamos, está dirigido a la selección de las autoridades, ¿sí?, aquellas que son de elección popular,
y que por lo tanto pues estará manejado sobre la administración pública que en este caso pues es el Consejo Nacional Electoral. Y el poder ciudadano, que es el quinto poder y que en realidad representa, ¿sí?, a la ciudadanía, y que vamos a poder ver que dentro, bueno, y de hecho ya lo hemos visto, mejor dicho, porque ya se los he mencionado, ¿no? Hemos podido ver la interacción que estos cinco poderes de alguna manera interactúan entre ellos, precisamente en el ejercicio de las compras públicas, ¿verdad? Eh, y que lo hemos visto pues en la práctica. Muy bien, entonces esta es la base, ¿no?, de la estructura orgánica del Estado. Entonces cuando yo veo el Estado, esta es la primera línea que yo debo de saber, ¿sí? También tenemos a los gobiernos autónomos descentralizados, ¿verdad?, que también son parte de la estructura orgánica. Bien, un ratito. Ahí está. Entonces, cuando mencioné el Código Orgánico Administrativo, decía yo que asimismo, y también está en la Constitución, no nos establece, digamos, ya una estructura de qué es esta administración pública. Cuando nosotros iniciamos la materia de contratación pública, nosotros decíamos, bueno, ¿cuál es el ámbito de la competencia, verdad? ¿Quiénes son los que participan? Y la ley así lo establece. Dice, a quiénes se aplica la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? Entonces siempre tengo que ver quién soy y qué rol cumplo dentro de esta contratación pública, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a tener pues una presidencia, una vicepresidencia. Esto ya es un poco graficarles cómo está, digamos, la estructura del Estado. Ustedes pueden descargarse la estructura del Estado, el organigrama, en la página del CEMPLADES o en la página del Ministerio de Trabajo. Ahí ustedes van a ver todas estas todos estos componentes que se llaman administración pública, ¿verdad? Y que cuenta así. Entonces tenemos una presidencia, una vicepresidencia, con la carga administrativa que en ella representa, ¿verdad? Y que sabemos que hoy en día, por ejemplo, el rol de la vicepresidencia cambió, ¿no? Porque por lo general teníamos un vicepresidente en donde era poco participativo, no tenía una carga de responsabilidades, ¿verdad? Sin embargo, ese rol vino cambiando un poco en la historia, ¿no? Hasta que, digamos, el gobierno anterior se le dio mucha más presencia, ¿sí? Y se les encargó a algunos de los sectores más importantes que tenía el país, que eran pues los proyectos emblemáticos que se les llamaba en aquel entonces, ¿no? Pero que en definitiva ahora, por ejemplo, el vicepresidente de la República también se lo ha visto pues en el tema de la emergencia, frentear pues el problema y tener pues una presencia importante al momento en el que va y visita los lugares, ¿verdad? Ayer escuchaba, mejor dicho, no escuchaba, veía en las redes sociales que se criticaba mucho esto, ¿no? O sea, es una persona que solo va a tomarse fotografías. No, realmente, ¿qué tiene que estar haciendo en territorio? Realmente la función de todas estas personas que lideran esta estructura del Estado, sí, tienen que acercarse al territorio, tienen que ir y ver y medir realmente si las cosas que están pasando ahí son reales, si no son especulaciones, si están, digamos, contándose con los parámetros necesarios, porque eso se transforma justamente en necesidades institucionales, en necesidades que luego pasarán, pues, por nuestra contratación pública. Entonces, sin defenderlo, ni tampoco, digamos, juzgarlo,
al vicepresidente, ¿no? Pero se entiende que ese es el trabajo que debe de hacer, ¿verdad? Ese es el deber en el que el presidente pues le dice, vaya a territorio y en territorio tráigame las noticias, tráigame las novedades, tráigame qué es lo que está pasando para precisamente poder saber cuáles son estas necesidades y hacer una planificación y hacer un plan de respuesta y hacer digamos, todos los procesos necesarios para poder, digamos, luego convertirlas en obras públicas, si es que es así, o en ayuda social, si es así, o en cualquier tipo de acción que el Estado pues debe intervenir y que obviamente es su responsabilidad constitucional. Entonces, fíjense ustedes que ese es, digamos, el cambio y la evolución que ha tenido la vicepresidencia, que no solamente es para reemplazar cuando el presidente no se encuentre, pues, en funciones, sino que está de vacaciones, pidió permiso médico o cualquier otra situación en donde no pueda estar el presidente, ¿verdad? Y, digamos, subrogarle en sus funciones. Bien, también tenemos lo que son los ministerios y las secretarías, ¿no? Que son básicamente instituciones que han sido creadas, esto ha sido muy criticado, ¿verdad? A través de precisamente de los ciudadanos. Tenemos un Estado muy grande, tenemos muchas carteras de Estado, tenemos muchos ministerios, muchas subsecretarías y mucha burocracia, ¿verdad? Entonces la burocracia realmente responde a las necesidades de los ciudadanos y efectivamente para poder hacerlos realidad, pues alguien tiene que liderarlos. Y a veces se ve en la necesidad de crear estos ministerios o crear líneas digamos, de aplicación y control, ¿sí? O para poder, digamos, ser ejecutivos y dar resultados. Entonces, esta parte estructural de la administración pública que pertenece a esta línea de presidencia y vicepresidencia, ¿verdad?, del gobierno central, pues entonces estará, digamos, a discreción de quien gobierne, ¿no? Entonces él será el que apruebe o desapruebe la creación o no de estos organismos o su transformación, ¿sí? Como lo hemos visto a lo largo de la historia, por lo menos en los últimos 15 años, por así redondear el número, por los últimos 15 años hemos visto que existen las transformaciones pues, de algunas carteras de Estado, en donde pues hemos podido ver que hay carteras de Estado que no han dado los resultados que se necesitan y que obviamente tienen que ser o suprimidas, convertidas a otro nivel de entidades, como son, por ejemplo, entidades adscritas o dependientes, ¿verdad? O se han reducido inclusive a programas especializados, es decir, se vuelve solamente una carga presupuestaria sobre un presupuesto en particular. Entonces, esas son las formas de manejar lo que es la administración pública, la transformación que tiene la administración pública permanentemente o bueno, ahora hemos visto, ¿no? que algunas secretarías y algunos ministerios se han fusionado, se han absorbido las funciones de los unos y los otros y se convierten en una sola entidad, ¿sí? Lo cual, pues, bueno, eso se verán en los resultados si es que eso es lo más beneficioso o no, porque ya dependerá, pues, de cada líder, digámoslo así, o cada cabeza de la administración pública. El presidente, pues, deberá exigirle, ¿no?, el resultado la cabeza de esa entidad, pues, deberá, digamos, implementar toda la estructura orgánica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos de la estructura orgánica por procesos? ¿Verdad? Si yo tengo una mala estructura orgánica en donde yo no cierro los ciclos de los procesos que debo de cumplir para dar los resultados, pues entonces por eso fracasan los proyectos. Por eso es que los proyectos no tienen, digamos, el éxito que debe tener. Por eso es que las decisiones políticas
sí, que ya lo vamos a ver más adelante, cuando estamos frente a un acto de la administración pública y cuando tenemos que tratar los actos políticos, ¿sí? Parecerían que son actuaciones separadas, pero que a la larga van a converger en una actuación, sí, porque definitivamente pues ese componente debe estar inmerso siempre en las actuaciones públicas. Parecería que lo político debería estar divorciado de la administración pública, pero no es así, ¿sí? Sobre todo precisamente cuando hablamos de un poder eh, representativo, ¿sí? Y que la única forma que tiene pues el país para ser representado es a través de organizaciones políticas y de ideologías políticas específicas, ¿no? Entonces, bueno, eso ya lo veremos un poquito más adelante. Pero bueno, en todo caso, así nacen lo que son los ministerios y las entidades adscritas o dependientes. Entonces, cuando vemos en los actos de constitución de estas entidades de la administración pública, pues nosotros tenemos que saber si yo soy un ministerio o una secretaría o si soy una entidad adscrita o dependiente a cualquiera de estas, ¿no? Por favor, cierren sus micrófonos. Bien, también la Constitución permite, sí, que las entidades que pertenezcan a la administración pública, pues también puedan ir a la línea de empresas, ¿no? A la línea empresarial, ¿sí? Es decir, a competir con el sector privado, ¿sí? Muchas veces, a veces en temas estratégicos y también en temas privados, ¿sí? Es decir, que el día de mañana, por ejemplo, puede haber una empresa pública que construya carreteras, ¿sí? Y, y que sí haya, sobre todo en los gobiernos municipales o los gobiernos provinciales, me parece que, sobre caminos eh, vecinales. Y participan de esta figura jurídica que se llama empresas públicas. Ustedes sabrán que con la Constitución del año 98, que estaba pues en la línea de la privatización, ¿sí? El Estado en esa estructura permitía precisamente que pudiese constituir lo que eran empresas, ¿verdad? Empresas basadas en qué? Basadas en la ley de compañías que está aprobada pues en nuestro país y que ahora pues también ha sufrido algunas transformaciones, ¿no? Como les decía, ya vienen las sociedades eh, que son las SAS, ¿verdad? De acciones simplificadas y que, digamos, eso va a traer un cambio realmente, inclusive para la contratación pública. Y en base a esta normativa se creaban pues este tipo de empresas o compañías, ¿verdad? Que, digamos, podían servir para prestar los servicios públicos que consideraba pues el Estado eran necesarios de cubrir. Sin embargo, a medida que han pasado los años, ¿verdad? Y ya en un marco de la Constitución del año 2008, ¿sí? Ya esto cambió. Muchos de los países de Sudamérica, ya como Colombia, ¿sí? Como Colombia, había implementado la normativa de empresas públicas, había ya utilizado esta nueva figura de lo que eran las empresas públicas y que realmente a Colombia les va muy bien en el manejo de las empresas públicas. De hecho, en un viaje que hice a Medellín, pude conocer, ¿sí? Ellos tienen una sola empresa pública que se encarga de todos los servicios básicos relacionados, ¿verdad? Lo que es agua potable, lo que son alcantarillados, lo que es servicio de energía, telecomunicaciones y demás, en una sola empresa pública. Ese edificio es inmenso,
es una plataforma, como nuestras plataformas que tenemos en la ciudad de Quito, ¿verdad? Donde están acumulados todos, digamos, por sectores, esta administración pública, esta estructura de la administración pública. Entonces, así, digamos, nace este tema de lo que son las empresas públicas. ¿Y por qué empresas públicas? ¿Y por qué ahora sí diferenciarlas de las compañías que se manejan en el campo de lo que es el derecho privado? No nos olvidemos que dentro de las 5 formas que tiene la ley de compañías para constituir empresas, para constituir compañías, perdón, tenemos a la de economía mixta, que es así, participa el capital accionario o las aportaciones, ¿verdad?, del sector público. Esa era la compañía, digamos, modelo, en donde intervenía, sí, lo público como participación de inversiones de capital dentro de estas para poder prestar servicios públicos. Era una forma en donde se podía pues configurar este tema de la inversión del Estado en compañías o sociedades establecidas pues por la ley de compañías. Entonces se transforman en estas empresas públicas y se les da una estructura distinta. Y obviamente ya, digamos, sus objetivos estaban mucho mejor delineados, ¿verdad? Escuchaba el otro día una charla sobre los temas de empresas públicas y creo que todavía hay personas que no dominan el tema de la ley orgánica de empresas públicas, ¿sí? Cuando la empresa pública pues tiene algunos objetivos que cumplir y sobre todo generarle, digamos, utilidades al Estado. Eso es algo que hay que tener muy en claro, ¿sí? Porque justamente en el momento en el que vinculaban a la contratación pública con la ley orgánica de empresas públicas, es decir, el régimen de contratación, ¿sí? Hay algunos, digamos, unas nuevas figuras en donde la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública sale de participar en estas empresas públicas para precisamente insertar otros procedimientos de contratación, como son, por ejemplo, hacer asociaciones estratégicas, ¿sí? Entonces, las asociaciones estratégicas tendrán su propio comportamiento y obviamente tendrán sus propias reglas para la contratación. Pero eso dependerá obviamente del objeto de la contratación, qué parte de esa administración, ¿verdad?, de empresa pública es la que necesita, o del servicio que presta esta empresa pública, necesita realmente del apoyo o de la inversión de un capital externo que puede ser de empresas públicas estatales de otros países o puede ser compañías o sociedades con inversión privada. Entonces, fíjense ustedes que es importante conocer realmente quién soy, ¿sí? Siempre digo, ¿quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué competencias tengo? Ya vamos a hablar de las competencias. ¿Qué competencias tengo? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar dentro de mí para saber qué es lo que necesito y cómo voy a desarrollarme dentro de lo que es las contrataciones públicas? También tenemos aquellas instituciones que pueden ser creadas por ley, ya habíamos hablado del poder legislativo, ¿verdad? Es decir, en este caso la Asamblea Nacional, ¿sí? Y en su momento el ex Congreso Nacional, ¿sí? Han creado pues algunas instituciones incorporadas en estos poderes que tiene el Estado, sobre todo el Ejecutivo, el Legislativo, el Ejecutivo y todo lo que tenga que ver con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? O los municipios, gobiernos provinciales, etcétera, gobiernos parroquiales, que son la jerarquía, digamos, en ese ámbito. Y pueden ser
instituciones creadas por ley. También pueden ser, pues, absolutamente autónomas, ¿no? Entonces ya eso también ya vamos a hablar sobre la autonomía y la administración que tienen estas entidades. Entonces, también podemos estar configuradas o creadas estas instituciones por una ley especial. Y finalmente, y también como nos lo decía el ERJAFE, tenemos las representaciones que puede tener el Estado dentro de los denominados cuerpos colegiados, ¿sí? Entonces, son designaciones o, digamos, personas que representan al Poder Ejecutivo, ¿sí? Sobre todo al Poder Ejecutivo. Bueno, también creo que los municipios también, creo que también hacen delegaciones a directorios, en empresas y demás. Entonces, son estas designaciones, ¿verdad?, representativas de las autoridades, y por eso también tengo que saber, bueno, quién es mi entidad, de dónde viene, de cómo nace, ¿sí? Y qué es cuáles son esas competencias o responsabilidades que va a ir a representar. Ya aquí hablamos de una persona o personas en particular. Ahí está. Muy bien. Aquí tenemos también, perdón, también dentro de la estructura del Estado tenemos que ubicar a quienes ejercen el control, ¿no? ¿Quiénes son ese contrapeso, ¿sí? Que, digamos, va a permitir eh, no solamente el control ciudadano, ¿no? Que lo vimos como la base del poder, ¿no? O sea, lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. También tenemos lo que es la Contraloría y la Procuraduría General del Estado. Nosotros sabemos que estas dos entidades juegan un rol importante dentro de nuestro sistema de contratación pública, ¿sí? Porque la Procuraduría, pues, es el encargado, y por ser el abogado del Estado, pues es el encargado de revisar que nuestras contrataciones estén dentro del marco de la ley. Aparte de eso, la Contraloría General del Estado no solamente va a, digamos, a revisarnos el cumplimiento de las normas, pero estará más vinculado o relacionado al gasto público. Sí, eso es lo que busca, digamos, la Contraloría General del Estado. Ayer veía en las noticias sobre los casos polémicos que estamos viendo que atraviesa el país, ¿verdad? Todos conocemos el caso de los hospitales. Veía que la Contraloría, pues, establecía que en el 1300% se había determinado el sobreprecio en la adquisición de algunos insumos para la emergencia COVID. Y entonces, realmente, pues, como ustedes pueden ver, se cuantifica cuánto es el perjuicio al Estado. Es decir, la Contraloría General del Estado, a través de sus auditorías, que lo vamos a ver en uno de los módulos, ¿verdad? No me acuerdo si es el número 7, creo que sí, porque después viene el procedimiento contencioso y me parece que ahí viene todo lo que es el control y auditorías. Entonces, hacia eso va la Contraloría General del Estado, ¿verdad? Esta institución, sí, a la que obviamente también está frente al cuestionamiento de la ciudadanía. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no controlan? ¿Qué es lo que está pasando? Hoy día veía que hay como 50 entidades públicas que la Contraloría está ahorita auditando lo que es el tema de emergencia, ¿sí? A los gobiernos provinciales, a los gobiernos seccionales, ¿sí? A los GATS, les están pidiendo la rendición de cuentas necesaria. De hecho, también se ha pedido, pues, a todos los servidores públicos que actualicen sus declaraciones de patrimonio, ¿no?
Entonces, todo este control que nos hace la Contraloría General del Estado, por ser órganos de control autónomos, ¿sí? Así están identificados dentro de la estructura. Y por eso usted los va a ver que son independientes, son dos islas independientes dentro del orgánico funcional que tiene pues la estructura del Estado, ¿no? Y en el caso de la Procuraduría General del Estado, que también es una entidad, como les decía, no solamente es el abogado del Estado, sino que nos permite o tiene influencia sus pronunciamientos, sus consultas, ¿verdad?, que se le hacen y que obviamente, al menos en temas de contratación pública, ustedes van a ver que hay muchísimas, ¿no? Y de hecho, en el módulo anterior, sí, me tocó revisar algunas de ellas precisamente para poder explicar pues algunos de los temas, ¿no? Entonces la Procuraduría se ha manifestado en lo que son temas de complementarios, en temas de inhabilidades, en temas de administradores de contratos, en temas, bueno, diversos, ¿no? De la contratación, en la fase precontractual también, ¿sí? Y ha hecho algunos pronunciamientos importantes en donde definitivamente pues han permitido o han dado luz y camino pues a algunas de las situaciones pues que actualmente pues estamos pasando, digamos, con esta emergencia, ¿no? También había, recuerdo, una consulta en donde en inhabilidades preguntaban, ¿un servidor público puede en otra entidad contratar sin ningún problema? Sí, le dice la Contraloría, la Procuraduría. Dice, sí, sí lo puede hacer. Ya puede tener otros contratos, sí, sí lo puede hacer. ¿Dónde es que no lo puede tener? En su misma entidad. Entonces, todas estas cosas ya son temas que han sido más que tratados y que lamentablemente vemos que han sido ignorados, desconocidos. No sé si a propósito o quizás quisiera pensar, como siempre les digo, de buena fe, y pensar que, como dice el refrán, ¿no?, la ignorancia es atrevida, es decir, mientras lo ignoro, yo creo, presumo que debo actuar de esta manera y creo que actúo bien, ¿sí? Y eso pues no puede pasar en la administración pública, ¿sí? Y no puede pasar en la administración pública porque realmente la administración pública, y como se los dije a día uno, la administración pública se maneja bajo las normas, ¿sí? Y entonces, como a veces Magdalena nos dice, ¿no? Quiero saber cuál es la base legal, cuál es la base legal. Entonces, eh, efectivamente, el camino está ahí. Hay cosas que han sido cubiertas por la doctrina administrativa, ¿sí? Ha sido, digamos, establecida por la doctrina administrativa y que obviamente le pertenece de la naturaleza de las instituciones del derecho administrativo. Pero para eso hay que conocerlo. Ahora, que todos los servidores públicos van a llegar con conocimiento de derecho administrativo, eso no lo vamos a poder cubrir, ¿verdad? Pero para eso, los micrófonos, por favor. Y además me dice, pero esta batería, ¿de qué tiempo? Bien. No vamos a poder, digamos, pensar que todos los servidores públicos, desde el conserje hasta la máxima autoridad, conozcan todo lo que es el derecho administrativo. Pero para eso están justamente el área legal, ¿sí? Y para eso está la formación que se hace de manera complementaria y que obviamente también el Estado a través de la LOCEP lo establece, ¿no? Dice, bueno, a medida que pasa el tiempo, ¿sí?, usted está en la obligación de capacitar y actualizar a sus servidores y por eso es que hay un plan de capacitación, ¿sí? Todo funciona de manera armónica, fíjense ustedes, unas normas con otras. Entonces, las máximas autoridades que a veces dicen, ¿cuál es el presupuesto que vamos a sacrificar? El de capacitación, ¿sí? Cuando en realidad
la capacitación, eso es igual como en su vida personal. Si usted ha estudiado, ¿verdad? Usted no deje de estudiar porque usted se desactualiza, ¿sí? Y entonces en el momento en que usted es un profesional desactualizado, ¿sí? No pida que sea escalafonado, ¿verdad? Eh, eh, en las mejores condiciones, porque usted tiene que ponerse la mano en el corazón y decir, efectivamente yo no estoy actualizado de tal forma que, digamos, pueda responder a todas las obligaciones que me puedan poner y todas las responsabilidades a las que tengo que asumir. Entonces, es un poco tomar conciencia de qué es lo que hacemos. Cuando yo escogí esta carrera de abogacía, que ayer cumplí un año más de haberme graduado de esta profesión, ¿sí? Siempre recuerdo lo que mi padre me dijo. Yo dije, bueno, ahora sí me voy de vacaciones, ya terminé la carrera, voy a descansar mi cerebro. Y me dijo, no, mijita, realmente esta profesión nunca se deja de estudiar. Y efectivamente ese día me dijo, mañana te sientas en un diplomado en el que estoy yo y me graduaron de un diplomado. Antes me gradué en el diplomado y en mi profesión al mismo tiempo, un día de diferencia creo que fue, eh, me gradué de abogada y luego me gradué del diplomado, fíjense ustedes. Entonces, porque mi padre me dijo, no hay que perder el tiempo, hay que actualizarse, y efectivamente uno no tiene que dejar de estudiar, y por eso están aquí ustedes, por eso es que las universidades tienen estos centros de capacitación, que son precisamente las líneas en donde les permiten a ustedes como profesionales, diversos profesionales, fíjense ustedes que la contratación pública, como les dije, ya no es reservada a los abogados, es una materia multidisciplinaria, ¿sí? Y entonces todos ustedes tienen que actualizarse en estos temas. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, yo he tenido la oportunidad de ser invitada precisamente para poder estructurar programas de capacitación precisamente para los servidores públicos, ¿no? Y formar servidores públicos. Lamentablemente los pensum académicos de, de cada universidad y de cada profesión no contemplan los perfiles para ser servidores públicos, ¿sí? Y eso es un poco el fracaso en el manejo de la cosa pública, ¿sí? Porque pensamos que salimos con el perfil para hacer negocios, ¿sí? Y no es así. El servicio público, no voy a decir que es un trabajo de beneficencia porque es completamente remunerado, y es más, el sector público mejoró muchísimo su condición salarial, ¿verdad? Eh, Hoy en día está un poco congelada, pero en sí seguimos teniendo salarios que por lo menos permiten cubrir la canasta básica, y que eso nos pone en mejores condiciones que aquellos que tienen que salir a buscar, digamos, otro tipo de ingresos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que todas estas cosas son las que se piensan dentro del sector público. Para que el sector público funcione, para que esta estructura orgánica del Estado pueda funcionar, y definitivamente hablamos pues en materia de contratación pública, es un tema que se trata muchísimo. ¿Y por qué? Pues precisamente por los temas de corrupción, ¿sí? Por los temas de corrupción. Entonces, ¿y de qué derivan esos temas de corrupción? Y que viene pues muy acorde a lo que vamos a revisar dentro de este módulo, ¿verdad? Es precisamente esa inconformidad. Ustedes recordarán que vimos el tema de la OEA, y en la OEA se trata el tema de transparencia y se trata el tema de los servidores que manejan la contratación pública. Sí, y hay muchos, digamos, muchos criterios, ¿no? En el sentido de que hay que pagarles bien para que no sean corrompidos, que eso también se los conversé ya en otro módulo, me parece que fue en el segundo módulo que lo conversamos, y, y precisamente son todos esos aspectos los que nosotros debemos de observar
¿sí? ¿Cuál es la mejor salida para poder combatir la corrupción? Y lo vemos aquí, en esta estructura que tenemos y que vemos que la estructura, como repito, la ley no está equivocada, ¿sí? Necesitamos de alguien que nos controle como la Contraloría General del Estado. Sí, es sano, es saludable. Tener auditorías no puede ser malo. Es precisamente poder establecer que no se salten pasos que están contemplados en una norma, que no omitamos requisitos que permitan realmente verificar que las figuras legales que tenemos, todos estos pasos. Yo siempre digo que el derecho administrativo es como un recetario de cocina, ¿no? Vamos poniendo los ingredientes que nos da la ley, ¿sí? Usted coge los ingredientes, los bate todos, los sirve y tiene todo, tiene ese contrato, tiene esa adjudicación, tiene la resolución sancionatoria, tiene el decreto ejecutivo, usted los tiene todos los elementos. Ayer justamente me consultaban sobre una resolución ampliatoria de una entidad sobre la emergencia, ¿no? Y entonces, claro, la forma en la que estaba redactada era bastante pobre. No había una motivación explicativa realmente que me permita comprender cuál es la función y la finalidad que tenía este acto administrativo. Sin embargo, digamos, uno ya que tiene un poquito más de experiencia, ¿no? Al armar este tipo de documentos, digamos, yo le decía, yo entiendo que va sobre esta línea, pero yo lo puedo entender. Eso no significa que sus auditores, ¿sí? O la Procuraduría puedan adivinar o entender qué es lo que se quiere decir dentro de lo que son los actos de la administración pública, ¿no? Entonces, es por eso, cuando no sabemos quiénes somos y qué hacemos y por qué lo hacemos, es donde vienen, digamos, los problemas, ¿no? Los problemas precisamente en este espacio que se llama, pues, organismos de control. Bien, yo les había dicho que aparte de esta estructura inicial, que teníamos estos 5 poderes, ¿sí? Y que hablamos ya un poco del poder ejecutivo, pues ahora vamos a hablar de los gobiernos autónomos descentralizados, que también están dentro de la estructura orgánica funcional, digamos, de la estructura del Estado, ¿no? Que está contemplada, repito, en la Constitución. O sea, esto lo sacamos de la Constitución. Entonces tenemos una primera línea en donde vamos a hablar de lo que son el gobierno provincial, el gobierno municipal y el gobierno parroquial, ¿sí? Asimismo, 3 niveles de administración en donde pues obviamente las competencias se distribuyen en virtud de lo que diga la Constitución del Estado, ¿verdad? Entonces, a nivel de provincia hay unas necesidades, a nivel de cantones hay otras necesidades y están los gobiernos municipales, pero también hay un pequeño apoyo que tienen justamente los gobiernos municipales que ayudan, digamos, y que son como unos bracitos que salen, ¿no? Que se denominan pues los gobiernos parroquiales, ¿no? Es decir, a nivel mucho más chiquito del cantón, ¿sí? Guayaquil, pues bueno, es un cantón bastante numeroso, y tenemos, digamos, este mecanismo de lo que son los gobiernos parroquiales que permiten y que ayudan, y ustedes recordarán que también se los dije, que en un programa, digamos, de imitaciones de personajes políticos sobre todo, había pues la imitación al expresidente Rodrigo Borja, ¿no? Quien es un conocedor y escritor de todo lo que tiene que ver con el derecho político,
¿sí? Y efectivamente él decía siempre de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿verdad? Entonces, es precisamente en esta estructura donde vamos a ver ese mecanismo de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. De abajo se toman las necesidades, fíjense ustedes, el gobierno parroquial, ¿sí? O todas aquellas entidades adscritas, ¿sí? Al gobierno central, o los ministerios, las coordinaciones o pequeños espacios que se instalan en determinadas circunscripciones geográficas, precisamente para la atención del ciudadano, ¿sí? Porque así se piensa, ¿sí? No es que la burocracia aumenta porque me da la gana, sino porque tengo un conjunto de pobladores, ¿sí? De ciudadanos que necesitan un servicio y que obviamente necesitan ser atendidos de manera directa. Si usted no está en territorio, a control remoto no funcionan las cosas, porque eso es como jugar al teléfono. Usted dice ahorita algo y cuando termina el mensaje no llegó completo, va llegando cortado, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hace que retrocedamos y no que avancemos, ¿sí? Sin embargo, si yo tengo una línea directa, ¿sí? En donde va hacia la línea directa, y fíjense ustedes que ahí vienen, esto es muy sencillo, ¿no? Ahí se evidencian precisamente todas las fricciones políticas, ¿sí? Se evidencian todas las fricciones políticas. Yo recuerdo que conozco una persona muy cercana a mí que él tenía un cargo político, bueno, no político, realmente tenía un cargo en una subsecretaría, ¿sí? Pero conocía al presidente de la República y hablaba con él directamente. Y entonces su jefe inmediato, que era el ministro X, se molestaba porque decía que tiene que hablar con el presidente, ¿sí? Cuando en realidad nosotros no nos tiene que molestar ese tipo de actuaciones, está bien la jerarquía, ¿sí? Y aquí se muestra, en esta estructura se muestra la jerarquía. Y no le digo que usted no respete la jerarquía, ¿sí? Estamos diciendo de que los mensajes de necesidades, que son componentes importantes, ¿sí? Porque los mensajes de necesidades llegan de dos formas. Los reales, que vienen cuando se habla con el pueblo, que es el que sufre, ¿sí? O viene con el que dice, yo tengo la solución para esto, ¿sí? Y es lo que pasa con la corrupción, porque se ha saltado todos los procesos. ¿Quién le dijo a usted que usted tenía que ir a medir una necesidad cuando los que debemos de hacerlo somos nosotros, ¿verdad? Es decir, nosotros sector público, nosotros estructura pública, ¿sí? Y entonces por eso es que vienen estas compras y estos proyectos que quedan en nada, porque a la larga tienen, mejor dicho, no gozan de la información que necesitan para poder solventar la necesidad de esa adquisición, de esa contratación, de esa compra que se hace, ¿sí? Por eso es importante y lo expliqué en el momento en el que hablamos del estudio de mercado, ¿verdad? Y yo les decía, usted debe tener información que le permita justificar esa necesidad. Es decir, medir realmente esa necesidad. Es decir, si la población X, ¿verdad? El barrio, me voy a inventar, mi barrio, ¿verdad? La Ceiba. ¿Sí? Yo que vivo en la Ceiba, ¿ves? En la Ceiba tenemos necesidades. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Y critico una situación que pasó y que es un caso real. Frente a mi casa hay un parque. Ese parque, en cuestión de 1 año y medio, se vino a reparar 2 veces. Sí, 2 veces. La pregunta es, ¿quién le dijo al municipio que nosotros necesitábamos reformar nuevamente ese parque? Sí, y entonces ese parque, al menos de yo que he vivido aquí, tengo 45, 44 años, he vivido aquí, 44 años de mi vida, lo han arreglado, lo han pintado, estaba bien mantenido y de pronto un día vinieron, cortaron los árboles, sacaron los juegos, armaron
todas las áreas verdes las tiraron abajo, pusieron cemento, concreto, sí, y de pronto el parque se volvió otra cosa, ¿ya? Y antes, al menos en mi niñez, que venían todos mis primos y todos a visitar a mi abuela que vivía al lado, venían y llenábamos el parque, ¿ves? Hoy no hay ni un alma, está lleno de malezas, y entonces la pregunta es esa, o sea, ¿quién dijo que necesitábamos este cambio? ¿Quién dijo que lo que estaba hecho estaba mal? ¿Por qué no conservarlo? ¿Por qué no hacer que esa infraestructura continúe si es que debía de continuar? Y si había algo que reparar, repararlo. Y si había algo que mejorar, mejorarlo. Pero nadie tocó la puerta de la casa de nadie, de ninguno de nosotros, para decir, queremos que nos cambien y nos limpien. Teníamos una cancha donde se jugaba fútbol, donde tenía, pues, la tiraron abajo, hicieron un parque. Cementaron una parte y luego sembraron unos árboles, ¿sí? Y claro, y los árboles nadie los cuida, no vienen a darle mantenimiento, y bueno, y se volvió otra vida, ¿sí? Y la pregunta es, ¿usted le preguntó a los ciudadanos si ese era el cambio de vida que quería hacer? Ustedes me dirán, no todo hay que preguntarle a la ciudadanía, es verdad, no todo habría que preguntarle a la ciudadanía, pero digamos, son instrumentos que necesitamos en muchos proyectos, ¿sí? La socialización. Y sobre todo justamente les mandé a hacer un taller, porque todo tiene un porqué, ¿no? En la cadena de este programa, ¿no? Les mandé a revisar el tema de unas obras, ¿verdad? Obras y servicios, precisamente por eso, porque las obras y los servicios, ¿sí? Se miden a satisfacción. Ustedes recuerdan que yo les conté sobre el tema que se cayó un puente, ¿sí? Y que el director de obras públicas del municipio reconoció que la infraestructura estaba obsoleta. ¿Dónde estaba su principio de planificación? ¿Sí? ¿Dónde estaba que usted hizo, digamos, que cumplió con todos los procedimientos, ¿sí? De verificación de esa infraestructura, ¿verdad? Que realmente le permita a usted planificar, y de hecho, por ejemplo, ustedes verán que dentro de las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, dice que justamente toda la información estadística, toda la información que se recolecta dentro del proyecto, ¿sí? Es precisamente para poder ver a futuro qué es lo que va a pasar, ¿ya? O sea, esa infraestructura, cuando ya llegue a ser obsoleta, ¿cuáles son las acciones que yo debo de empezar a hacer precisamente para reemplazarla, mejorarla, condicionarla, tirarla abajo? Un mundo de opciones. Sí, entonces la administración pública tiene el camino completamente claro dentro de todas estas normativas, sino que hay personas que no las quieren ver, no las quieren utilizar. Y de hecho, cuando usted llega a las instituciones, personas que tienen 30 años en la institución, se lo conocen al revés y al derecho, pero ves, se callan. Se callan porque no les es negocio, y entonces ahí uno empieza a dudar de estas personas, ¿sí? Empieza a dudar de que no han buscado el progreso, no han cumplido con los objetivos de ser un buen servidor público, ¿sí? Porque a pesar de saber quiénes son, no contribuyen, ¿sí? Sino que quieren lucrar, ¿sí? De cualquier forma, ¿sí? Y esto hay que tener mucho cuidado, y se los digo porque en mi experiencia en un curso me comentaban que asimismo, a su vez, en un curso que dio una persona de la Contraloría, ¿sí? Les decía, yo quiero hacer una pregunta, y me gustaría saber cuánto es el porcentaje que me corresponde a mí, que voy a ser el administrador del contrato. ¿Cuánto le tengo que pedir al contratista? Entonces el señor no entendió nada, ¿sí? No entendió la ley, no sabe de la ley, e inclusive en el curso en el que estuvo no ha de haber entendido nada de lo que le explicó la Contraloría, ¿sí? Y que le dijo, señor, usted trabaja por un sueldo, ¿sí? Y ahí está
reconocidas sus horas de trabajo, ¿sí? Y que eso es lo que se debe hacer, ¿ya? Y que usted tiene que ser responsable al momento de recibir lo que tenga que recibir, que es la obra, no recibir dinero. No, cuando hablamos de esa recepción no es recibir dinero a cambio, es recibir la obra a nombre de esta institución que usted la representa, que usted se vuelve a la institución. La institución, cuando usted es un servidor público, usted se convierte en esa institución. ¿Sí? Si usted es obras públicas, pues entonces usted que es servidor de obras públicas, usted es Ministerio de Obras Públicas, usted lo representa, usted está ahí. Entonces todo lo que diga bien o mal, sí, será parte de esa institución. Y entonces ahí es donde uno sale, ¿verdad? Y es como les decía yo a mis ex jefes, ¿no? Cuando estaban ahí, me dice, bueno, María Fernanda, ¿cuál es la solución? Y yo le decía, hay que matarlos a todos, ¿no? Y yo quería matarlos a todos porque me salían con unas cosas, con unos disparates en donde yo les decía, por favor, hay que leer la norma, ¿sí? Hay que leer la norma y hay que leer el sentido de la norma, pero sobre todo, y como discutí el otro día con una amiga que también es abogada, y le decía, el que piense que la norma es inmoral, o es amoral, mejor dicho, fuera de la moralidad está equivocado. Las normas traen inmersa los principios y valores que están relacionados con la moral, ¿sí? Es decir, nosotros debemos actuar siempre bien, en el bienestar. Sabemos diferenciar el bien del mal. Y si usted no sabe entonces diferenciar el bien del mal, entonces no vaya a ser servidor público, por favor, póngase la mano en el corazón y diga, yo no sirvo para esto, ¿sí? Y vaya y produzca lo que tiene que producir en el sector privado, vaya, compita, vaya, porque si usted, si en su vida su meta es ganarse un sueldo, ¿sí? Y que le llegue el sueldo, si usted hace bien o mal, o si no hace, ¿sí? Discúlpeme, pero entonces no entendió nada, porque los órganos de control justamente van allá. A lo que usted hizo bien, se lo van a reconocer. Lo que usted hizo mal, se lo van a sancionar. Y si encima usted lo omite, es decir, no, yo no quiero hacer esto, no me interesa, no me importa, pues entonces le va a ir peor. Porque inclusive puede pasar esa delgada línea transparente que no la vemos, que es precisamente el cometimiento de delitos tales como la corrupción. ¿Sí? Entonces, por eso yo necesito saber esta estructura del Estado, cómo la tengo que visualizar y cómo tengo que actuar dentro de ella. Entonces, como les decía, en primera línea, el gobierno provincial, el gobierno municipal y los gobiernos parroquiales, ¿sí? Que es donde cada uno de ellos, pues, tienen sus competencias. No voy a ahondar en las competencias, son cosas que ya ustedes que pertenecen, digamos, a estos niveles de gobierno lo saben. Las entidades también creadas por ley, porque también hay entidades que son creadas por ley. Si mal no recuerdo, me parece que Interagua está creada por ley y está, digamos, bajo la administración del gobierno municipal, ¿no? Las empresas públicas, sí, que también es una forma, digamos, para este nivel de gobierno, también tienen en su potestad legislativa, sí, hacer la creación de empresas públicas, ¿no? Asimismo para determinados sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, les han dado competencias en temas agrícolas, en temas de viales, en temas de lo que son obras menores, como tapas de alcantarillado, aceras y bordillos, ese tipo de cosas, ¿no? De competencias. Pueden estar, digamos, la vivienda, por ejemplo, vivienda también, vivienda pública, también puede estar dirigida dentro de lo que es empresas públicas. Y finalmente, personas
jurídicas creadas por actos normativos, ¿no? Que también pueden estar inmersos. Es decir, por ejemplo, el tema de las fundaciones, ¿no? Que también los hacen por actos normativos, ¿sí? Estos niveles de gobierno. Entonces, vamos a ver entonces un poco las definiciones que nos va a permitir esclarecer los conceptos a los que me he referido, digamos, dentro de la estructura del Estado. Entonces, hablamos de administración pública, ¿sí? Como el conjunto de organismos y personas que se dedican a la administración o el gobierno de asuntos de un Estado. Actividad de este conjunto de organismos y personas, ¿no? A eso se refiere la administración pública. Organismos y personas que se dedican a la administración o el gobierno de los asuntos de un Estado, ¿no? Entonces ahí está, pues, representados los ministros, las entidades adscritas, etc. Las entidades adscritas, que son entidades del sector descentralizado, ¿sí? Ya incorporamos un nuevo concepto, la descentralización, ¿sí? Del orden nacional o territorial con autonomía administrativa, financiera, personería jurídica, patrimonio propio, que cumplen funciones administrativas o prestan servicios. Los órganos colegiados, que los habíamos visto, es la institución, dice que se constituye por un grupo de personas naturales o que representan a entidades de la sociedad civil, públicas o instituciones intermedias, para deliberar, coordinar y adoptar decisiones que vuelvan más sólidas las políticas públicas de desarrollo y crecimiento institucional. Entonces, efectivamente, son personas que representan a estas entidades públicas, en este caso, ¿verdad? Y que obviamente sus directrices serán para mejorar la política pública. Entidades creadas por ley, las que son pues por acto legislativo, que estábamos viendo que tiene pues los actos legislativos también los pueden hacerlo dentro de los GATS, también tienen digamos, la potestad para hacer actos legislativos, entonces no solamente hablamos de la Asamblea Nacional, ¿no? O del Poder Legislativo. Las empresas públicas, que son entidades que pertenecen al Estado, en los términos que establece pues, la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público con patrimonio propio, dotadas de autonomía, asimismo tenemos el concepto de autonomía, de autonomía presupuestaria, es decir, con su propio presupuesto, se administra su propio presupuesto, financiera, económica, administrativa y de gestión. Y finalmente las personas jurídicas creadas por actos normativos, las creadas mediante ordenanzas o decretos normativos que, digamos, están en las competencias de estas distintas entidades que hemos podido ver dentro del sector público. Uno de los temas que me gusta tratar, y este cuadro refleja lo que es la administración pública, esto es un texto, este gráfico lo saqué de un libro de derecho administrativo, de hecho lo armé así, digamos de manera gráfica, porque me parece que es una radiografía realmente a lo que es la institucionalidad administrativa. Y entonces esta es la estructura base que nosotros tenemos, ¿sí? En las entidades públicas, ¿no? Entonces tenemos una organización administrativa que estará regulada bajo los principios de descentralización, coordinación y eficacia. ¿Y esto qué significa o cómo actúa? Pues bueno,
nosotros tenemos la posibilidad de que esas instituciones, esa estructura que ya la hemos visto, ¿verdad? Y vimos, pues, dentro de los conceptos, vimos el tema de la descentralización, ¿sí? Y entonces, lo contrario a la descentralización será la centralización, ¿verdad? Entonces, finalmente, si descentralizamos, es decir, sacamos de la potestad centralizada, concentrada, ¿verdad? Entonces tendremos organizaciones o instituciones administrativas, por eso cuando se crean instituciones o se cambia, digamos, la estructura del Estado, o cuando se transforman las instituciones públicas, nos basamos, y lo digo nos basamos porque he tenido la oportunidad de poder diseñar nuevas instituciones del Estado y poder crear y transformar otras, ¿sí? Y vivir los procesos de transformación y cambio de instituciones del Estado, es parte de mi experiencia. Entonces, lo que siempre peleamos es que sea descentralizada, ¿verdad? Es decir, no concentremos el poder en unos cuantos. Siempre decimos, ay, el poder está radicado en la ciudad de Quito y allá está todo, ¿no? Entonces, por eso se cambió, ¿verdad? E inclusive en la Constitución del año 2008 se permitía tener, pues, precisamente este tema de lo que era la estructura por regiones, bueno, y toda esta categorización, digamos, nos permitía a nosotros tener una estructura del Estado en donde puedan interactuar todas, digamos, toda su distribución política, sí, digamos, una movilidad a nivel nacional. Entonces, eso es lo que nos permite la descentralización, sí, que su administración, sí, pueda estar trasladada en territorio, ¿verdad? Y obviamente ver y mirar a ese territorio al más necesitado, al que más importancia se le tiene que dar, porque precisamente pues ahí va a cumplir un rol importante estas entidades. Entonces, todas las entidades o todas las instituciones del sector público estarán basadas en su organización administrativa. El ideal es la descentralización, es decir, que puedan estar lo menos centralizados o concentradas sus competencias en un solo lugar territorial, que eso pues impide precisamente lo que les decía, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, es decir, mirar las necesidades que se puedan tener. Entonces, ese es el primer principio que nosotros debemos de verificar al momento de identificarnos como entidad. ¿Somos descentralizados realmente o tenemos que esperar la autorización del señor de arriba y hay que enviarle los papeles por vía correos del Ecuador, extinta ya, y así? O mandarle por Servientrega, o mandarle por TAME, que ya se murió, en la paquetería. Entonces, y esperar a que regrese, ¿no? Las autorizaciones. Entonces, porque el sistema informático y electrónico todavía no es confiable, o sea, no confiamos en la firma electrónica. Entonces, que ese es uno de los problemas, digamos, que tenemos ahora, ¿no? Por el tema de la pandemia. Y entonces eso es lo que nos permite, digamos, verificar este principio que está establecido dentro del COA, Código Orgánico Administrativo, y que nos habla sobre la descentralización. Nos habla de un principio de coordinación, y el principio de coordinación, fíjense ustedes que es un principio que digamos, doctrinariamente en el derecho administrativo pues estaba presente, más sin embargo no era parte ni de la Constitución ni de ninguna normativa, ¿no? Entonces, el tema de la coordinación es un tema que se incorpora dentro, porque los principios que ustedes pueden revisar en el Código Orgánico Administrativo sobre la administración pública son algunos, son casi alrededor de 15 o 20 principios que establece la ley, es decir, hay muchísimos principios, ¿no?
que deben de ser tomados en cuenta. No voy a profundizar en ese tema, usted lo puede revisar en la normativa, pero porque quiero es ver que ustedes lo vean de esta manera cómo funciona. Entonces, el principio de coordinación no es otra cosa que precisamente la norma dice, oiga, usted para que pueda planificarse y para que usted pueda ejercer las competencias que la Constitución y la ley le permite, ¿verdad? Usted tiene que coordinar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer proyectos de vivienda, vamos a coordinar con el ministerio que le corresponde a la vivienda, ¿verdad? Y tenemos acciones coordinadas. Y por eso es que previamente nosotros, al menos en la contratación pública, tenemos que hacer que lo verifique el ministerio correspondiente, ¿sí? Entonces, la coordinación es esa interacción entre dentro de los distintos niveles de la administración pública, ¿verdad? En donde tienen inclusive competencias compartidas. Si usted tiene competencias compartidas, pues el principio de coordinación no puede faltar. Es decir, yo no puedo omitir porque puedo duplicar obras, puedo confundir o digamos, contraponerse esas infraestructuras, sobre todo si hablamos de infraestructura, ¿no? En algún momento. Y entonces esto puede perjudicar a los planes nacionales y a los planes, pues, específicos que tiene, pues, cada cantón o cada consejo provincial, etcétera. Entonces, eso es lo que nos llama. ¿Por qué? Y esto viene de la experiencia, ¿ah? Viene de la experiencia adquirida precisamente en donde eh, se evaluaron, ¿no? Que hubieron obras no solo duplicadas, triplicadas, cuadriplicadas, en donde realmente decíamos aquí faltó coordinación. Cada quien pensó que es una entidad libre de hacer lo que quiera, ¿sí? Hoy ya no se ve así a la administración pública. Si usted no cumple el principio de coordinación, pues obviamente va a tener responsabilidades desde la más mínima hasta la más alta, que será las penales, ¿verdad? Porque hoy estamos obligados a coordinar con todas las entidades que puedan llegar a tener, por eso es importante que puedan llegar a tener eh, competencias compartidas. Por eso es importante saber la estructura del Estado. Si usted no sabe la estructura del Estado, es preferible que usted llame a un abogado, le pregunte y lo entienda, porque si no puede cometer errores que el día de mañana pueden ser, digamos, no van a ser como el señor Bucarán que dice yo no sabía, ¿sí? Entonces, que está muy de moda ahorita, el yo no sabía. Y eso no se vale en el sector público. Aquí usted, la ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, así que peor si usted trabaja para el servicio público, porque como le digo, todo está en la norma, todo está en la norma. Entonces, esto en cuanto a lo que es el principio de coordinación. Y el de eficacia, pues el que siempre les digo, señores, denme resultados. La administración y la organización administrativa está obligada a dar resultados. ¿Sí? Es decir, que si yo dije que yo le voy a dotar de agua potable a mis ciudadanos, pues entonces ese es el resultado que tengo que hacer, ¿sí? Que tengo que cumplir. Ah, que si me puse las metas muy altas, muy bajas, muy medias, muy esto, a la derecha o a la izquierda, eso es otro tema, ¿sí? La eficacia está en el resultado de sus objetivos. ¿Sí? ¿Dónde están? Como lo dijimos, siempre en la planificación. Por eso el principio de planificación, les repito, es la puerta de entrada y de salida de todas sus contrataciones, ¿sí? Y de todas las actuaciones de la administración pública. Hoy en día no podemos, y la Contraloría es un tema que lo tiene muy claro. Principio de planificación, y cuidado con esto, ¿no? Por el tema de las emergencias y por el tema no solo de emergencias, sino de contrataciones extemporáneas, no oportunas, ¿sí? Es decir, necesidades que se van, como les explicaba la otra vez que decía, declararon la emergencia el año pasado y resulta ser que recién van a firmar el contrato. Y entonces, ¿sí? ¿Dónde está la necesidad ahí? ¿Sí? ¿Cómo permanece?
en la necesidad. Si ya superaron el tiempo que usted decía que estaba para declararse esta emergencia. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de lo que es la eficacia, el resultado que debemos de dar, sobre todo en las actuaciones que vamos a realizar como organización administrativa. Como sabemos, y de hecho nos compete en por favor, cierren el micrófono. Está ahí. Ya, gracias. Bien, como sabemos, listo. Como sabemos que, y de hecho nos compete en este módulo quinto, estamos viendo, si existen procedimientos, ¿sí? No solamente hablamos de procedimientos en la fase precontractual, ¿verdad? Sino que también, digamos, el derecho administrativo, dentro del marco del derecho administrativo, y que dentro del derecho administrativo incorporamos esta materia que se llama contratación pública, que lo vemos aquí, ¿ven? Aquí está la contratación administrativa, ¿sí? Por eso está dentro de los principios técnicos de la administración, ¿sí? Pero tenemos en esta administración, en estas instituciones, que cumplir un procedimiento o procedimientos que la norma nos da. Y esto lo encontramos en el COA, en el Código Orgánico Administrativo, y lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de qué tipos de procedimientos se pueden dar dentro de la administración pública. Para nombrar algunos, que espero no se me escapen, hablamos de apelación, ¿sí? O procedimiento ordinario, hablamos de recursos de revisión, ¿sí? Hablamos de los procedimientos sancionatorios también, es decir, aquellos que están destinados para sancionar a los ciudadanos o a las empresas, o sea, personas naturales o jurídicas, o cualquier otro tipo de entidades, dependerá, pero existe un procedimiento, y entonces obviamente en base a los procedimientos que puedan desarrollar las distintas administraciones públicas, el procedimiento coactiva también es uno de ellos, deben de cumplir este principio, el principio que se llama debido proceso. Y el principio de debido proceso, y que obviamente también va a estar atado a al de poder defenderse, ¿verdad? Al de defensa. Sin embargo, para la administración pública, más el de defensa estará, pues, obviamente atado al ciudadano, ¿sí? O a la persona natural o jurídica, ¿sí? Pero el del debido proceso le pertenece a la administración. Es decir, la administración no puede equivocarse en la aplicación del debido proceso. No puede, ¿sí? Que se acostumbra a hacerlo es otra cosa. Que no se tienen claros los procedimientos, el debido proceso es otra cosa. Pero libros para el debido proceso tienen para instruirse, pues, en maravillas, porque se ha escrito de todo. Grandes, chiquitos, en pastillas, electrónicos, sí, pero es algo que la administración pública falla muchísimo, sí, pese a que son procedimientos muy cortos, sí, se extienden y no se cumplen los plazos por leguleyadas o por vacíos de ley que llaman ellos, pero realmente conjugar, digamos, todos los principios que tiene la administración pública y digamos, hacerse loco o no administrarlo como debe de ser, pues se vuelve un juego de día a día. Pero bueno, es trabajo para los abogados, ¿ven? Pero en todo caso el principio de procedimiento, digamos que es el eje, es la base, es lo que sostiene a la administración y que no puede fallar jamás, es el debido proceso.
¿sí? Es decir, está en la norma el debido proceso y por lo tanto yo tengo que cumplir. Si me dan 5 días, 7 días, 10 días, 3 días para el cumplimiento de esos procesos, de esos actos procesales, pues tengo que cumplirlos. ¿Sí? Tengo que cumplirlos y excepcionalmente tendré que aplicar lo que excepcionalmente me permita la norma. ¿Sí? Entonces, cuidado con ese principio. Pero es importante saberlo porque aquí lo vamos a ver. Sí, lamentablemente ustedes, ese es un poco el debate que quiero que abran, ¿verdad? Porque si ustedes se ponen a ver, y me ha pasado, y me parece que el sentimiento que se tiene frente a esta situación es realmente estar atados de manos, ¿no? O sea, es decir, las personas que intervienen en materia de contratación pública, sí, como que no encuentran ese ciclo de procesal que cierre, que le permita realmente garantizar sus derechos de participantes, de oferentes, ¿verdad? De interesados dentro del proceso, ojo con eso, porque vamos a hablar del interesado dentro del proceso, y, eh, eh, y entonces sienten ese malestar de que estos procedimientos no se cumplen. ¿Sí? Los procedimientos que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece para la defensa, ¿sí?, de los derechos que tienen quienes participan en los procedimientos de contratación pública. Entonces, hacer una denuncia, fíjense ustedes, ¿no? Que ya lo vamos a ver también, parte del taller que les mandé a realizar en este módulo, es revisar justamente el formato de denuncia y de reclamo. ¿Sí? Si este es un formulario que hace el CERCOP, un solo formulario para dos procedimientos absolutamente distintos y que definitivamente a mi criterio no reúne me adelanto realmente para el debate y para la discusión o de la reflexión y trabajo que ustedes tienen que hacer, pero particularmente pienso que hay muchos vacíos en ese sentido, ¿no? Y también la norma es bastante confusa porque en la ley, en el reglamento dicen unos términos, otros no, y realmente se complica el procedimiento. Pero fíjense usted, principios de la administración pública, ese principio del debido proceso. ¿Cómo lo cuido? Si tengo una norma que realmente no me transparenta, ¿verdad? Los procedimientos que me establecen o garantizan realmente el ejercicio de mis derechos. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que buscar la manera de que estos principios se cumplan, sobre todo el del debido proceso. Ya voy a explicar el tema en contratación pública, ¿no? Más adelante. Muy bien, el de la función pública. Pues bueno, tengo este principio técnico de función pública. ¿Y qué comprende esta función pública? Pues bueno, aquí ya lo miramos a nivel interno, ¿sí? De los servidores, de los administradores de estas entidades del sector público, ¿verdad? Y que las reglas que me da la normativa de derecho público dice, bueno, yo tengo que tener un personal calificado, es decir, que tenga un mérito, ¿sí? Y una capacidad, ¿sí? Entonces voy a medir el mérito y la capacidad. ¿Qué compone a esa persona para que realmente tenga mérito para trabajar en mi institución y que su capacidad técnica, sí, técnica, o sea, todo su conocimiento técnico realmente le pertenezca al puesto que estoy pues, digamos, ofertando dentro del sector público? Entonces ese mérito y capacidad tiene que ser medido bajo las reglas pues, que la LOCEP establece sobre los concursos de méritos y oposición, ¿verdad? Definitivamente unas condiciones éticas, ¿no? Hace un rato yo les decía, la norma, ¿sí?, está cargada de moral, ¿sí? Porque existen comportamientos que están establecidos en la Constitución como los correctos. Sí, usted tiene que ser una persona proba, ¿verdad? Dice,
hay algunas normas en donde vamos a ver ese concepto de probidad, ¿sí? ¿Quién es esa persona proba? ¿Quién es esa persona, por ejemplo, aquí ahorita, que tenga méritos? ¿Qué es el mérito? ¿Sí? ¿Qué comprende tener ese mérito? ¿Sí? Estamos hablando realmente de que yo tengo que ver en esa persona unas condiciones que la norma me establezca, ¿sí? Y la norma lo dice, lo establece. Dice, usted tiene que ser, tiene que comportarse de esta manera, y por eso hablamos de condiciones éticas, ¿sí? Entonces, si usted es un profesional, ¿verdad? Su profesión tiene una condición ética, ¿sí? Y que obviamente si usted va a prestar el servicio como servidor público, pues esas condiciones éticas ahí se aplican, ¿sí? Debe de serlo, debe de hacerlo. Entonces, cuando vimos las inhabilidades, señores servidores públicos, usted no puede tener a sus parientes trabajando en su institución, así usted no sea el que lo nombre o lo designe, que lo califique, que tenga este mérito o capacidad. ¿Sí? Porque se entiende que eso no está correcto. Se entiende que usted tiene una condición que está en desventaja y en desigualdad de los otros. Eso es lo correcto, ¿sí? Eso es lo correcto, de verlo de esa manera. Entonces usted tiene que decir, yo doy un paso al costado, sí, porque yo no puedo intervenir, y por más de que usted tenga todos los méritos, toda la capacidad, o no tenga nada, sí, no tiene por qué ir a acceder a estos puestos. Por eso es importante saber este tema de la función pública, cómo se maneja, cómo está integrado y cómo debe funcionar dentro de esta institucionalidad administrativa. El interés general, el interés general ya se los había mencionado desde en el primer módulo, ¿verdad? Pues el fin que tiene o la finalidad que debe siempre de cumplir la administración pública está en el interés general. La administración pública no está para ver si Juan, Pedro, Lucho o Carlitos, ¿verdad? Están bien o no están bien. Sí, no, veo a la población Guayaquil, veo a la población Guayas, veo a la provincia, veo a la región Costa, veo a la región Sierra, la región Oriente. O sea, eso es lo que tengo que ver, ¿sí? En el interés general. ¿Qué pasa a nivel regional? ¿Qué pasa a nivel cantonal? ¿Qué pasa a nivel nacional? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Ustedes lo pueden observar en las políticas que se han venido tomando, pues en el manejo de la emergencia en la que estamos, ¿verdad? Entonces, ahí vemos el interés general, es decir, quiénes son los que están para poder, digamos, estar en un semáforo rojo, en un semáforo amarillo, en un semáforo verde, es decir, porque estamos administrando derechos, derechos de los ciudadanos. Yo les decía que a través de la contratación pública, no, es la entidad, cuando contrata a estas terceras personas, a estos proveedores, ¿verdad? Le dice, tome, aquí le encargo. Eso es como cuando usted envía a su hija a la escuela, ¿sí? Como cuando envía a su hijo a la escuela. Y entonces cuando usted envía a su hijo a la escuela, usted le dice, por favor, aquí le encargo a mi hijo, ¿verdad? Para que lo tenga ahí sentadito y que lo empiece a educar, ¿verdad? Que lo tenga trabajando, que lo tenga haciendo las cosas bien. Entonces, eh, la escuela no solamente va a ver a ese niño, ¿no? Sino que va a ver a todo un salón, a una maestra que va a dirigir, un maestro que va a dirigir un salón, ¿sí? Y que, en definitiva, pues, va a ir, viendo el interés de toda su aula, ¿sí? No es que, ay, al fulanito que es mi preferido, al sutanito que es el recomendado, al otro que, eso no se puede hacer. El interés general es mirar las necesidades de nuestros ciudadanos, ¿sí? Y hacer cumplirlos dentro del marco de sus derechos, que no hayan abusos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la norma nos da diferenciaciones, por calificarlas de alguna manera, porque es así, no es lo mismo el derecho que pueda tener, ¿verdad? Una persona que cumpla unos requisitos de discapacidad y que obviamente la norma le dice, a ver, pero cuando usted tenga una persona con una discapacidad, usted deberá tratarlo de esta manera, ¿sí?
pero hablamos también de un mundo general, ¿verdad? Quien tenga, no es que cuando Pepito Pérez, que es discapacitado, vaya a pedirle trabajo, usted lo va a tratar así. Entonces, el interés general es también uno de los aspectos fundamentales dentro de lo que es la función pública y que por lo tanto no podemos dejarlo hacia un lado. Y finalmente el régimen disciplinario, como servidor público, ¿no? El interés general, ese es su punto y usted tiene que decirlo siempre y repetirlo siempre. Nosotros vemos el interés general. Y el régimen disciplinario dentro de lo que es, pues, a los servidores públicos, ¿no? Y entonces fíjense ustedes que ahora, pues, que está muy en boga este tema de la corrupción y todo lo demás, ¿verdad? Me causa gracia realmente escuchar las noticias, ¿no? Cuando dicen, bueno, esto de aquí, el señor fulano de tal, ¿verdad? Que es el que se ha enriquecido y que estuvo ahí. Y entre esos otros funcionarios que han sido también involucrados en este tema. Es evidente que existen funcionarios que han participado. Es evidente que para poder cometer el delito especulado, ¿verdad? Pues tiene que participar, ya vamos a ver el tema delictual, también en la administración pública, en otros módulos, sobre todo con referente a las responsabilidades, pero el régimen disciplinario, ¿sí? Es en el cumplimiento de estas condiciones éticas, en el cumplimiento de los méritos y la capacidad que se tiene, ¿verdad? Ahí está este régimen disciplinario, ¿ya? Eso está establecido y un procedimiento que también cumple su debido proceso, ¿verdad? En relación a lo que es el régimen disciplinario de la administración pública. Vamos al que nos interesa, la contratación administrativa o la contratación pública, ¿verdad? Pues bueno, estos 4 elementos que he puesto aquí, digamos, son los que mayormente destacan los doctrinarios. Como les dije, esto está sacado de un libro de Derecho Administrativo, en donde pues de ahí extraje este cuadro esquemático. Y este autor realmente resalta, digamos, estos aspectos que son muy importantes, pero tenemos más, ¿no? Más componentes, ya los vimos, los principios de la contratación pública, vimos los procedimientos y demás, ¿verdad? En su especialidad, su materia y su práctica. Entonces, obviamente estamos frente a una administración en donde nosotros, la base que tenemos es el principio de publicidad. Es un punto estratégico dentro de lo que es la administración pública, porque aquí nada puede ser clandestino, aquí nada puede, nosotros trabajamos para la ciudadanía. Entonces la ciudadanía es la que tiene que, sí, es la ciudadanía la que realmente necesita saber qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Porque es como les explicaba, aquí nadie nos vino a preguntar si queríamos que destrocen el parque y lo destrozaron, ¿ves? Porque para mí lo destrozaron. Sí, tal vez ahí está la infraestructura y todo, pero nadie la usa. Nadie la usa, nadie le interesa, no es atractivo, no es un espacio en donde realmente hoy en día los pobladores de este sector pues les interese, ¿no? Entonces, claro, ese principio de publicidad, es decir, venir, hablar con la comunidad, decirle a la comunidad qué es lo que va, qué es lo que pasa, qué es lo que se va a hacer. Sí, esto sobre todo el tema de socialización, que es parte de la publicidad, ¿no? De este principio de publicidad, es necesario, vital, importante. Además que está establecido en la Constitución. Es un derecho que tienen los ciudadanos de saber y conocer qué es lo que hace la administración pública en beneficio de ella, ¿sí? Y no venir a pensar que pueden venir a barrerte la acera cuando tú quieras, pero cuando ellos quieran, ¿sí? Y que nadie te venga a decir y resulta ser que tú no te preparaste, entró polvo a tu casa, tienes una persona enferma o para tomar medidas, ¿sí? Para tomar medidas en relación a esto. Medidas tales como precisamente activar una acción, ¿sí?
de cualquier línea, de la línea constitucional, es decir, una acción de protección, o quizás en la línea de lo contencioso administrativo, o quizás en la vía administrativa, ¿verdad? Y entonces decir, yo tengo un espacio donde puedo acceder a un procedimiento porque tengo una afectación de mis derechos. Entonces, para eso es el principio de publicidad. Entonces, no puede ser distinto en la obra pública, ¿sí? No puede estar divorciado. No solamente hablamos de que usted, en el portal de compras públicas está todo, así como le dicen al administrador del contrato. No, búsquelo en el portal de compras públicas. Señores, todo lo que pertenece a la administración pública, y si los ciudadanos tienen un interés, tienen que darles a conocer, porque ustedes pueden estar perjudicando derechos, y para eso sirve este derecho, este principio de publicidad. El principio de concurrencia. El principio de concurrencia es la mayor participación, pues, que podamos tener dentro de los distintos procedimientos de la contratación pública. Fíjense ustedes que ayer justamente salía en las noticias este tema del caso de los hospitales. Y entonces resulta ser que dicen, ¿no? En el informe que hace la Contraloría. En el informe que hace la Contraloría dice, se contrató de manera directa, no se hizo un estudio de mercado, no se invitó a más de un proveedor, se invitó solo y exclusivamente a este proveedor, y el perjuicio causado es del 1.300% de sobreprecio. Muy bien, y entonces cuando uno analiza, ¿sí?, esa situación, uno dice, la norma, cuando habla de la emergencia, dice que efectivamente no necesito hacer un estudio de mercado, ¿sí? No me lo pide. La norma dice, usted contratará, va a la fase de contratación. ¿Pero qué hizo el CERCOP? ¿Sí? El CERCOP en algún momento dijo, bueno, podemos regular todo, podemos hacer todo, está bien. Y si se puede hacer, está bien, ¿sí? Y si se puede hacer, está bien, pero no es lo que dice la normativa, ¿sí? Entonces, por eso hay que saber leer lo que dice y dispone la ley, ¿sí? Lo que dice y dispone la ley. Entonces, por ejemplo, en ese caso, yo digo, bueno, esto muy probablemente, si es que tienen un buen abogado, lo argumentarán, ¿verdad? Sin embargo, voy precisamente a los temas que, digamos, deben de ser conocidos por usted, servidor público, ¿sí? Usted, administración pública, ¿sí? Si usted quiere darle seguridad a su máxima autoridad, ¿sí?, aunque se demore un poquito más, ¿verdad?, usted soluciona el tema respaldándolo como debe de ser. Y como en el momento, me preguntaba uno de sus compañeros, ¿cómo hacemos para que el mercado no comience pues a especular y a disparar precios y todo lo demás? Entonces, claro, yo le decía, mira, yo le hubiera puesto, ¿no? Es usted el único responsable de los valores, y si la Contraloría General del Estado va a determinar sobre precio, pues entonces será usted el que tiene que justificar por qué razones en el mercado puso ese valor, ¿sí? Y entonces no habría tanto muerto, ¿sí?, de servidores públicos, sino que dirían, los servidores públicos no son los responsables, ¿sí? El señor sabía perfectamente que estaba sobrepreciando el producto que estaba vendiendo, y sabía que lo hacía en aprovechamiento, y entonces la responsabilidad cae sobre él, ¿sí? Entonces, son cosas que nosotros como servidores debemos de pensarlas, y repito, ¿por qué fallan? Fallan porque les hace falta saber cómo se maneja la cosa pública. La cosa pública no es fácil, no es una cuestión, esto es extremo cuidado. Usted tiene que ser, es como que le dejen la joya de la corona bajo su custodia, es lo más preciado, ¿sí?
Entonces, ¿usted qué va a decir? No, pues yo tengo que comprarle una caja blindada, tengo que ponerle seguridades con rayos láser, o sea, con todas las seguridades, porque está bajo su custodia, usted está en sus manos, es su responsabilidad, siente el peso de la responsabilidad que tiene, ¿sí? Y que está aquí, en estos principios, ¿sí? Que son más que evidentes de comprender, ¿sí? Que no tienen mayores ciencias, ¿sí? Que no tienen mayor profundidad, que no tiene ambigüedad, que no tiene ningún tipo de práctica negativa o de práctica o de mala práctica. Todo lo contrario, ¿sí? Fíjense ustedes, de ahí viene el principio de buen uso de recursos públicos. Pues entonces eso es como cuando su padre, ¿verdad?, le da a usted plata y le dice, cuidarás el dinero, ¿sí? Aquí te manda a estudiar al exterior y dice, yo te voy a pasar una mensualidad de tanto y tú cuidarás el dinero. Es decir, que si usted se quedó sin comer 15 días porque se fue a bailar, se fue a farrear, se fue a administrar la plata como quería, pues entonces usted es el responsable. Lo mismo pasa aquí, ¿sí? Usted es el responsable de sus actos. Si usted no tiene presupuesto, se gastó el presupuesto, pues entonces usted tiene que autoevaluarse y ver realmente dónde perdió el dinero, ¿sí? Porque él no le dio la prioridad a lo que tenía que darle prioridad. ¿Por qué no planificó, no justificó, no ajustó, no hizo bien las cosas? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? O cómo se puede recuperar en el tiempo, en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Hay que pensar en esa forma, en el mediano, en el corto y en el largo plazo. ¿Sí? Yo estaba en unas conferencias en donde hablábamos de los temas de, de, de alianzas públicos y privadas, ¿no? Y entonces estos proyectos que son grandes, que son proyectos que duran mucho más que un periodo presidencial, es decir, son proyectos que se construyen en 3, 4 años, sí, en 2 años, pero cuando ya toca cambio de gobierno, pues no toca digamos, comprometer recursos a futuros y demás. Y entonces la ley, la constitución, justamente cuando habla de la planificación, habla de este periodo de 4 años. Entonces usted cuando tiene estos proyectos de alta magnitud, usted tiene que jugárselas de tal forma que tiene que tener el triple de la seguridad jurídica. Es decir, es un proyecto muy necesario, es un proyecto que si no se construye desde hoy, entonces no vamos a tener cómo mejorar mañana, que eso fue lo que pasaba con el sistema eléctrico, que fue lo que pasó con los temas de agua potable, que las administraciones eran tan indecisas para poder tomar decisiones en ese sentido, porque no sabían cuáles eran estos principios técnicos o parámetros dentro de la administración pública que les permita realmente tomar decisiones importantes que transformen realmente lo que es la economía del país, porque todo tiene que ver con la economía del país, todos los servicios públicos y demás derechos que administran las instituciones públicas, pues está en torno precisamente al progreso de los ciudadanos y del país, y sobre todo en los aspectos económicos. Entonces, por favor, el buen uso de los recursos públicos, sí, usted siempre debe tenerlo presente en la contratación pública. ¿Realmente este gasto es necesario? ¿Realmente eso fue lo que debieron haberse preguntado en los hospitales? ¿Verdaderamente este es el costo? ¿Por qué no mejor no le adjudico al señor que me sobreofertó, ¿sí? Y me busco otro, ¿ya? Porque para moverse en ese sentido, sí, la gente se movió, ¿ves? La solidaridad estuvo ahí presente, hubo personas que construyeron estos féretros de cartón, ¿sí? Y así, entonces usted puede ir a buscar estos proveedores en el que realmente su intención no era enriquecerse, sino que era ayudar, ¿sí? Ayudar al país, ¿ya? Pero a eso es donde tenemos que ir. Entonces yo busco el buen uso del recurso público, ¿sí? Y no por eso usted va a ser juzgado porque dice usted fue el que trajo, sí, pero si usted realmente optó por este tipo de proveedores en el que se ha multiplicado el 1300% de precio, pues entonces usted no ha hecho
valer el buen uso de recursos públicos como principio técnico de la administración pública. Y el riesgo y ventura que le corresponde pues a la naturaleza del contrato de obra, que lo vimos ya en el módulo anterior y que les decía que es ese traslado de responsabilidad que tiene el Estado, la administración, ¿verdad?, a estos proveedores que le permiten, pues, digamos, bueno, que más bien estarían autorizados a representar a esa institución, al Estado, ¿verdad?, para que, por su cuenta y riesgo, ellos, con una inversión, digamos, construyan una obra en un precio pactado, fijado, ¿sí? Y que finalmente, pues, sea entregado a la administración pública para que sea incorporado, pues, en, digamos, la infraestructura de servicios que le toca, pues, realizar. Entonces, ya estamos en el tiempo y continuamos en la tarde para avanzar con esta clase. ¿Estás por ahí, Yanela? Doctora, no sé si le puedo hacer una consulta. Luis Alberto le saluda. Luis Alberto, rapidito porque Sí. Yanela tiene otra charla. Algo que me inquietó con lo que dijo que, bueno, nosotros podemos pedir las proformas y decirle al proveedor que ponga sentando alguna observación, que es responsabilidad de él de emitir esos valores, pero en la vida real a veces es bien complicado, porque si le decimos a los proveedores eso, el proveedor simplemente le dice, no, no le doy la proforma, vaya a buscar a otro lado. Y ahí es la situación. Y con lo que corresponde a emergencia, en emergencia usted sabe que hubo una gran demanda y los proveedores lamentablemente hicieron lo que ellos quisieron. Y nosotros como funcionarios públicos, por asegurar la salud yo qué sé, en mi caso, por el cuerpo operativo del bombero, pues sí nos hizo muy difícil, pero realmente no creo que estamos involucrados en algo de sobreprecio y nada. Pero digo para otros compañeros que sé que están ahorita pasando por unas situaciones que realmente nadie quisiera que pase. Sí, por supuesto, porque ya ahorita, mira, frente a esta situación, realmente la gente está asustada. ¿Sí? Todos están asustados realmente ahorita. Los servidores públicos viven un momento de terror. Y te lo digo porque me llaman todos los días, ¿ves? Todos los días tengo una nueva consulta. Doctora, ¿qué voy a hacer? Y como yo te lo advertí, te lo enseñé y no debiste haber caído porque los métodos hay. Y Luis, déjame decirte algo. Cuando el papel, porque bien dicen que el papel aguanta todo, ¿verdad? Entonces, yo en muchos de los contratos que he tenido que realizar de obras inmensas, ¿ves? Porque yo he estado en los ministerios más grandes, de los presupuestos más grandes, obras públicas, agricultura, Secretaría del Agua, ¿sí? Entonces, de los más grandes presupuestos que están, yo les pongo la soga al cuello al contratista, y se lo digo, y cuando vienen a firmar el contrato conmigo, le digo, te lo advierto, que esto no va a pasar, que estas situaciones yo no te las voy a aceptar. ¿Sí? No, doctora, yo sí la entiendo en esa parte, sino que simplemente yo iba a un cierto punto que en este caso es la emergencia. Solo ahí. De ahí el resto nosotros como funcionarios públicos le ponemos la regla a todo proveedor que quiera participar. Yo te lo digo en términos generales, ¿ves? En términos generales. O sea, es decir, nosotros como servidores públicos, al conocer todos estos principios, mira, que te he expuesto el día de hoy, ¿sí? Si tú conoces cómo funciona todo esto, toda esta responsabilidad que tenemos como servidores públicos, no nos vamos a dejar ver la cara, ¿ves? Podemos hacer que los proveedores se alineen, ¿sí? Porque no les estamos diciendo que vamos a subvalorarle sus servicios, sus obras, sus bienes. No se los vamos a subvalorar, que eso es otra situación que también ha pasado en el Estado,
El Estado ha sido abusivo muchas veces en precios que ellos pueden regular y que obviamente no alcanzan la estabilidad económica del proyecto, ¿sí? Y salen a pérdida, ¿ves? Y entonces eso puede pasar, ¿sí? Y eso pasa, por ejemplo, también en lo que son los reajustes de precios. Ustedes pueden ver y pueden preguntarle a los técnicos que los reajustes de precios no solo son en positivo, son en negativo. Es decir, el contratista también puede perder, ¿sí? ¿Ya? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Pero en el tema de precios, si el mercado se regula precisamente, mire, esto es facilito, esto es como cuando a usted le toca la puerta el caserito, que se le llama, ¿verdad? Entonces le toca la puerta y le dice, aquí le traigo para venderle las naranjas, la piña, entonces le dice, la piña le cuesta $3, y usted, eso está carísimo. No quiero, pero llévela, claro, porque usted es el pato que tiene para que se la compre, ¿sí? Y entonces, no, entonces ya se la dejo en 2.50, ya se la dejo en 2, ya, y va bajando el precio, ¿ves? Entonces, las situaciones, el comportamiento del mercado, se autorregula el mercado, ¿sí? Pero precisamente se autorregula en la oferta y la demanda. Entonces, si usted dice, no lo necesito ahora, esto no va así. En el caso de la emergencia, obviamente, esos son temas que son decisiones duras. Yo no digo que no, ¿sí? Pero miren el costo, ¿sí? Miren el costo. Y quizás, ¿sí? El gobierno, si no se hubiesen dejado, como se dejaron las instituciones, abusar de los proveedores en los precios, el gobierno hubiera tenido una intervención más rápida para regular los precios como lo hizo posteriormente, ¿ya? Entonces, si ven ustedes que las decisiones, ¿sí? Que uno tome en ese momento van a impactar justamente las políticas que el gobierno tiene que hacer para regular. Y tenía toda la potestad. Y yo lo dije desde el día 1 que pasó la emergencia. Les dije, cuidado, van a dejar que por la emergencia van a contratar todo a precios que les dé la gana. La Contraloría va a tener los métodos para poder determinárselos. Se los expliqué a todos los que me llamaron a consultarme. Le dije, cuidado, vas a caer en esto. Fíjate, y me da muchísima pena en que realmente, digamos, tengamos un Estado abusado, ¿sí? Pero también por culpa de él, porque el abuso, ¿sí? Muchas veces también es responsabilidad de uno, ¿no? Que permite que sea abusado. Usted tiene que poner un alto y podemos hacerlo. Es posible, es factible, y hay que hacerlo, ¿sí? Yanela, Sí, cerramos. cerramos esta sesión y obviamente estamos retornando a las 3 de la tarde, ¿ok?